Bueno, muy buenas tardes. Quiero darles una bienvenida muy calurosa a todos ustedes y darles mis agradecimientos por su presencia hoy aquí en una ocasión muy especial. No solamente porque contamos como conferencista con Marco Palacios, sino porque hoy es la apertura de el proyecto que tenemos para este año bicentenario de una nación en el mundo. Es la conmemoración que hacemos desde el Banco de la República de los 200 años de la independencia. Pero un momento, dirán ustedes, eso ya lo habíamos celebrado en 2010. Pues no sé cuántos países tengan eso, pero debe ser uno de los pocos que tiene 2 bicentenarios, probablemente. Y yo diría lo siguiente, frente a eso que causa confusión, no solamente en los extranjeros, sino en muchos nacionales que no entienden por qué 2 bicentenarios, yo diría que ese es digamos, no solamente un sentimiento normal con respecto a la sorpresa, digamos, con respecto a 2 bicentenarios, sino que la celebración de 2 bicentenarios es también explicable y lógica. Y en gran medida porque la independencia la entendemos como un proceso que yo diría, bueno, uno puede decir que empezó desde la revolución de los comuneros, pero el proceso político y militar diríamos que empezó en 1810. No solamente con la declaración de independencia del 20 de julio, sino con declaraciones de independencia que hubo antes en varias ciudades de Colombia. Y se prolongó por lo menos hasta 1823, cuando se dio la batalla naval del lago de Maracaibo. O sea, tenemos varios años más incluso por incluir en este bicentenario. Yo diría que hay que verlo así, no son 2 bicentenarios, es el mismo bicentenario con unos años y unas fechas claves. ¿Esto qué nos muestra realmente? Nos muestra que pues, Colombia es una nación no solamente diversa desde el punto de vista biológico, geográfico y cultural, sino también diversa en su devenir histórico. En parte porque la independencia es un país de regiones y las regiones tuvieron distintos pasos o distintas velocidades de marcha, digamos, en su proceso de independencia. La costa, Pasto, Popayán, incluso se independizaron años después de Bogotá. Y realmente si uno se pone a pensar, la primera declaración real de independencia no fue en Bogotá, sino en Cartagena, el 11 de noviembre de 1811. Pero bueno, desde esa perspectiva, en esta programación tenemos una serie de énfasis. El primer énfasis es en las regiones. La independencia vista como la independencia de un país de regiones, como un proceso de formación nacional en un país de regiones. Y otro énfasis son los actores no tradicionales de la independencia, especialmente los grupos étnicos, las mujeres, los extranjeros. O sea, no es tanto la celebración de la batalla de Boyacá de Simón Bolívar, etcétera, sino de todo este entramado de elementos que conforman ese proceso complejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a lo largo de este año? Y advierto que no es solamente a lo largo de 2019, sino en 2020 también vamos a tener cosas, 2021 y 2023. En 2023 no solamente vamos a tener independencia, sino la celebración de los 100 años del Banco de la República. Hay una programación realmente grande, son casi 300 actividades en las 29 ciudades en las que el Banco de la República tiene sedes culturales. Y esas actividades son principalmente conferencias, conciertos, conferencias, exposiciones, talleres, tertulias, toda la variedad de actividades que normalmente realizan los centros culturales del Banco de la República, incluida la Biblioteca Luis Ángel Arango,
va a tener, todas esas actividades van a tener elementos vinculados con el Bicentenario. Son actividades orientadas desde luego a todos los públicos, porque cuando decimos a todos los públicos realmente nos referimos, por ejemplo, a académicos de todas las disciplinas, a maestros, estudiantes, grupos focales, niños, jóvenes, lo que llamamos ciudadanía en general. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito no es tanto la celebración de las acciones militares, especialmente este año 2019, sino propiciar la reflexión y el debate sobre el proceso de independencia como proceso complejo y en su multiplicidad de actores y en su diversidad regional. Quiero referirme muy brevemente y con mayor detalle a algunos aspectos de esa celebración. Vamos a tener libros, de los cuales se van a presentar 6 en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, entre ellos El Mundo Atlántico Español durante el siglo XVIII, de Alan Cote y Kenneth Antwin, Esclavos e Indígenas Realistas en la Era de la Revolución, Nunca Más Esclavos, libro de Aline Held, La Gran Colombia y la Gran Holanda, 1815-1830, La Invención Republicana del Legado Colonial, y va a haber 5 libros más que se van a publicar, se van a presentar a lo largo de 2019 y 2020. Va a haber además 2 números del Boletín Cultural y Bibliográfico, uno dedicado a la independencia en las regiones y otro a la participación de la mujer en las guerras de independencia. Vamos a tener también una actividad no solamente de gran interés para el banco mismo, sino de gran interés desde el punto de vista que resalta el tema regional. En la enciclopedia de Banrep Cultural tendremos lo que hemos llamado palabras de la independencia. Inicialmente habíamos pensado en 100 palabras relacionadas directamente con el tema de la independencia. Ya vamos como en 300 que están planeadas y se están desarrollando en las regiones. Cada una de las 29 áreas culturales del banco en todo el país ha contribuido con algunas de esas palabras. Son en realidad términos referentes a la independencia, pero especialmente quisimos que hubiera un énfasis en los aspectos de la independencia en la región, en su región. Los aspectos de la independencia, bueno, en Honda y su región, en Tunja y su región, en Cartagena, en Riohacha, en Pasto, etcétera, etcétera. Vamos a tener maletas viajeras. Es un proyecto bien interesante del banco. Bueno, trata de, en una maleta realmente viajera, físicamente es una maleta con libros que se llevan a las regiones. Pues vamos a tener bibliografía específicamente sobre el proceso de independencia, para que los maestros en lugares apartados que no tienen acceso a bibliotecas puedan trabajar con sus estudiantes sobre ese tema, el tema específico de la independencia. Eso va acompañado de una guía de estudio donde más o menos se plantean los interrogantes que se suscitan en torno a la independencia. Vamos a tener también una línea de tiempo, todo esto es digital, una línea de tiempo resaltando los hechos de paz del siglo XIX. Ya existe una línea de tiempo de los hechos de paz del siglo XX, a partir de 1902 hasta la actualidad. Lo vamos a hacer desde 1902 hacia atrás, empezando en 1810, con temas de paz, en parte para vincularlo a una actividad que ya tenemos aquí, que se llama La Paz se toma la palabra. Bueno, va a haber 2 exposiciones de arte aquí organizadas por la Unidad de Artes, una exposición histórica del Museo del Oro que se llama A bordo de un navío esclavista, la Marie Seraphique, que ahora está en el museo, pero que también va a salir a itinerar, como se dice,
por varias ciudades del país. Tendremos en el Museo del Oro dos conferencias sobre los aspectos simbólicos de piezas del museo en relación con la identidad nacional, que hay mucho en el fondo de eso. En Bogotá tendremos 6 ciclos de conferencias. Hoy tenemos la conferencia inaugural de todas estas 300 actividades, pero va a haber 6 ciclos de conferencias. El primero de ellos, que arranca la semana entrante, son grupos étnicos en la independencia. El siguiente ciclo son las mujeres en la independencia, en mayo. Tendremos también el siguiente ciclo, la independencia en las regiones, aspectos económicos de la independencia, extranjeros en la independencia, y culminamos con un ciclo que hemos llamado La Nación Imaginada, que era, digamos, lo que tenían en la cabeza los personajes de la época de la independencia sobre, digamos, el modelo de nación que tenían en su imaginación. Muy bien. Dije antes que para nosotros es un gran placer y un gran orgullo tener entre nosotros a Marco Palacios para que haga la apertura de las actividades que vamos a desarrollar durante este año. Yo creo que Marco Palacios no necesita presentación, realmente es un personaje nacional suficientemente conocido. Yo simplemente quisiera invitar, porque creo que una importante carta de presentación de una persona, de un intelectual como Marco Palacios, son sus libros. Y yo quisiera invitar a los no historiadores, porque los historiadores pues hemos leído la mayoría de libros de Marco Palacios, hemos aprendido mucho de ellos, pero yo quisiera recomendar a los no historiadores la lectura especialmente de 3 libros de Marco, que creo que abren unas perspectivas bien digamos, inspiradoras sobre la realidad nacional, no solamente histórica, sino actual. Uno es Entre la legitimidad y la violencia, el otro es Colombia, país fragmentado, sociedad dividida, que Marco escribió con Frank Safford, otro gran historiador norteamericano, y desde luego una obra monumental que es El café en Colombia. Digamos, hay muchas más obras de Marco que están todas aquí, se pueden consultar. Y bueno, puede ser muy enriquecedor, digo yo, para los no historiadores. Los historiadores, obviamente, obligatoriamente, tenemos que nutrirnos de la obra de Marco Palacios. Bueno, se me ha encomendado enviar un saludo muy especial del gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, y de Ángela Pérez, subgerente cultural del banco, y de la Junta Directiva del banco, con un agradecimiento muy especial a Marco Palacios por su gran contribución a los fondos abiertos de la biblioteca virtual. Gracias a eso se puede tener un acceso más inmediato a los libros de Marco. Voy a dejar ahí, ya me había extendido demasiado para darle la palabra a Marco Palacios. Quisiera pedirles que apaguen sus celulares, no sé cómo es la cosa del modo avión, pero el caso es que no les vaya a sonar mientras estamos oyendo a Marco. Y les voy a pedir también que no graben la conferencia de Marco, en parte porque pues está prohibido por regulaciones del banco, en parte porque es el deseo del conferencista que así sea, y además porque vamos a tener esto en línea. La conferencia se va a grabar y va a estar disponible digitalmente para cualquiera que la quiera ver en cualquier momento. Nuevamente, bienvenidos. Y nuevamente, bienvenido Marco, y mis agradecimientos. Y tienes la palabra. Un segundo, que me falta una cosa. La conferencia de Marco, yo no sé si tú vas a repetir el título, se llama La independencia, supuestos, revisiones y problemas pendientes. Entonces... Bueno, buenas tardes.
pues no solo porque es de rigor, pero sí me siento muy honrado con esta invitación para dictar esta conferencia en un lugar tan entrañable para mí, pero tan útil y tan importante para la educación y la formación de la niñez, de la juventud, de los colombianos, que es la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bueno, realmente voy a hablar hay un título un poco sugerente alrededor de la independencia, se llama Los supuestos, revisiones y problemas pendientes. Y por supuesto que voy a dar un punto de vista más de tipo personal, no hay nada normativo, no voy a aconsejar los asuntos pendientes que pueda haber, suponiendo que los hay, seguramente que sí, pues cada historiador, cada investigador, cada uno verá cuáles son, aceptará unos, aceptará algunos supuestos y así sucesivamente. De todas maneras, yo asumo que ustedes y muchísima gente en Colombia se interesa por la historia y queremos saber de historia. Para algunos de nosotros es una pasión. Pero quiero comenzar diciendo algo bastante, repetir, algo bastante sabido, es que si uno quiere saber de historia no está mal comenzar por los historiadores, porque ellos son los que escriben la historia, y entonces hay que inevitablemente dirigirse un poco a ellos. Y por supuesto que es evidente, no voy a dar datos, pero por supuesto que están, que en las últimas décadas sí asistimos en Colombia a un crecimiento continuo de programas universitarios de historia, de estudiantes, de graduados, de investigadores, becarios. Hay muchos congresos, muchos eventos como estos que organiza el Banco de la República. Han aumentado considerablemente los recursos bibliográficos de todo tipo, de libros, de acceso. Esta biblioteca es sin duda alguna el más importante repositorio de libros, al menos para los periodos más recientes. Por supuesto que hay libros que solo se encuentran, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Colombia. Hay hemerotecas, cada vez más. Hay muchísimas publicaciones en distintos tipos de formatos. Hay programas de televisión, hay audiovisuales. Y desde el punto de vista profesional, digamos, uno siente que hay un esfuerzo por ponerse al día, y con esto quiero decir por estar más o menos a tono con lo que se hace en el mundo en relación con los métodos y estilos de investigar, de escribir la historia. Hay un poco más de interés en aspectos de la erudición, del rigor, de la crítica. Sin embargo, pese a todo esto, me parece a mí que no hay es decir, que es escasa la discusión explícita entre pares, es más bien pausada, y hay una fuerte tendencia a la especialización en el sentido de que cada vez se le pide al joven profesional que sepa más de cada vez menos. Y realmente eso puede ser un poco preocupante. Estas cosas, por supuesto, que estoy diciendo no salieron de la nada. Baste decir que sigue en pie la venerable revista de la Academia Colombiana de Historia, el Boletín de Historia de Antigüedades,
que empezó su marcha en los años 1902, 1903, y desde entonces se publica continuamente, lo cual de hecho es una proeza, al menos en estos países. Y ya es veterano el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, cuyo número 1 apareció en 1963, lo fundó, lo dirigió, lo inspiró Jaime Jaramillo Uribe, y evidentemente hay en las universidades y en muchos lugares nuevas revistas, nuevas publicaciones, y en algunos departamentos son muy activas y publican las academias de historia. Por el otro lado, aparecen nuevos géneros, aparte pues de los que han aparecido en este último medio siglo o menos quizás, que eran muy ligados a eso que se llaman las luchas de identidad. Ya nos mencionaron, son las historias de género, de regiones, de etnias, de profesiones, de nacionalidades, etcétera, de localidades. Y ahora tenemos la propuesta de desarrollar, por ejemplo, una historia pública que, según Amada Carolina Pérez y Sebastián Vargas, comillas, es un área que está constantemente en contacto con la historia oral, la preservación histórica, la archivística y el mundo de los museos, memoriales y sitios históricos. Y dicen ellos, entre nosotros tiene su mejor representante en la experiencia desarrollada por Diana Uribe en la Casa de la Historia. Y continúan, no podemos hablar de historia pública en Colombia sin referirnos a Diana Uribe, su programa radial y su proyecto Casa de la Historia. Uribe dirige y presenta el programa La Historia del Mundo, que se transmite los domingos por la mañana en la cadena básica de Caracol Radio y que ya cumple casi 15 años al aire. Y en fin, es un artículo que apareció precisamente en el Anuario Colombiano de la Universidad Nacional, Departamento de Historia en Bogotá, que pues se explaya en este proyecto de lo que llama la historia pública. Y me parece a mí que este tipo de proyectos los presenta Pérez y Vargas, los autores de ese artículo, para situarnos en ese presente que ellos llaman con un pasado traumático tan inmediato, o sea, todo esto del conflicto armado. Entonces ellos básicamente lo que nos están recordando es algo muy obvio, es que la historia se escribe del presente, que hay el tópico de los usos políticos del pasado, que la historia en buena medida es absolutamente inevitable en este momento colombiano, está politizada, y uno lo puede ver, aparte de esto, por ejemplo, en estas luchas que se leen en las primeras páginas de periódicos y revistas, ahora son luchas de poder, luchas ideológicas, burocráticas, por quién controla, quién dirige el centro de la memoria histórica, o el asunto un poquito más velado, pero que sí ha salido en la prensa y que es muy importante, de cómo se preserva quién tiene acceso a los archivos del DAS, que como ustedes saben desapareció y ahora están protegidos físicamente en el Archivo General de la Nación, pero el archivo no es, digamos, la entidad que maneja los archivos del DAS, y por supuesto que los archivos del DAS, en la medida en que supongamos que están íntegros, pues son una fuente documental muy importante para entender precisamente nuestro pasado más traumático. Entonces sí, es evidente que hay que tener conciencia que estamos en estos procesos de paz, de negociación, de lo que ustedes quieran. Ahora precisamente hay un conflicto, esperemos que eso no escale
con Venezuela, y hoy vamos a hablar mucho de Venezuela, naturalmente, porque estamos hablando un poco de la independencia. Y eso fue una empresa, hoy diríamos colombo-venezolana en buena medida. Entonces sí, y lo mismo, yo creo que es inevitable que se hayan politizado los centenarios oficiales, es decir, que usen los estados el pasado, que lo proyecten de una manera heroica, todos los estados, para presentar, para ofrecer al presente un pasado épico, glorioso, importante, y decirle a los ciudadanos en dónde estamos. Eso yo creo que un modelo que uno puede ver claramente fue el bicentenario de la Revolución Francesa. Y a partir de eso uno puede hacer algún paralelismo con los bicentenarios que se celebraron por todas partes en América Latina. Yo mismo hice algunas incursiones, organicé un libro por internet y se pudo hacer, que publicaron, que se llama las interpretaciones de las independencias 200 años después. Eso tiene destacados 13 colegas historiadores de distintas partes de América Latina. La Universidad del Rosario, recuerdo, hizo un proyecto que dirigió el historiador Pablo Rodríguez, Historia que no cesa, y ahí de nuevo hice un pequeño prólogo presentando los nuevos historiadores, sobre todo, gente nueva, nuevas generaciones, que alternaban un poco con algunos viejos, como mi querido colega Frank Safford, como Armando Martínez, que es el actual director del Archivo General de la Nación, etc. Entonces sí, evidentemente uno siente que, pese a todo, a veces estas celebraciones sirven y movilizan. En el contexto de celebraciones, un historiador muy conocido ya aquí entre nosotros de hace años, Antonio Anino, sostuvo que de 1992, o sea, el quinto centenario del descubrimiento, al 2010, dijo él que se había producido una revolución copernicana en la historiografía de las independencias hispanoamericanas. Sin terciar en eso por ahora, yo diría que ese cambio que él vio ahí en esos años, esa revolución copernicana, me ayuda a precisar un poco el título de la charla, porque ese giro copernicano implicó primero la revisión de los supuestos, o sea, los implícitos dominantes en cualquier historiografía. Uno siempre tiene unos supuestos, no los pone en duda, los da como si existieran, son los implícitos, ¿verdad? Entonces él dijo, no, aquí se revisaron, entonces, porque en eso consiste la revisión de esos implícitos dominantes, y finalmente, pues la propuesta de nuevos paradigmas, por decirlo así, y claro, como resultado de ese, llamémoslo, proceso de destrucción creativa de los viejos supuestos por unos nuevos y unas nuevas cosas, siempre quedan asuntos pendientes, y un poco me voy a referir, eso me da la posibilidad entonces de entrar, porque la historia, la escritura de la historia, es por supuesto un proceso individual, es obvio, uno se sienta y a veces muy solitariamente escribir, pero no, en general es un proceso social, en realidad es un proceso social, comenzando por el lenguaje. Si uno escribe en español o en inglés, depende de dónde nació, ¿no es cierto? Ya ahí está un entramado social muy importante, etcétera. Es muy obvio todo esto, y ese proceso siempre está en flujo. A veces se acelera, a veces es muy calmado, como un río, a veces tiene sus caídas y va muy rápido, y entonces uno lo advierte como esto que advierte Anino. No, ahora se está produciendo mucho. Voy a saltar un poquito atrás a la época del sesquicentenario,
o sea, hacia 1960, o los sesquicentenarios, que igual se celebraron por toda América Latina, en que uno advierte realmente una fuerte, muy fuerte actividad editorial de la Academia Colombiana de Historia, publicaron muchísimo, un poco contrastada con la publicación por entregas que hacía en la revista Semana Indalecio Líbano Aguirre de los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Hay que advertir que inclusive ya por esa época, uno si ve con cuidado lo que estaba produciendo la Academia Colombiana, ya había una buena polémica interna, por ejemplo, la que le planteó el gran historiador Juan Friede a Gómez Hoyos. Entonces, digamos que eso ocurrió. En estos siempre hay ese tipo de celebraciones y luego de eso quedan este tipo de publicaciones. Creo que no sería del todo arbitrario decir que el anuario colombiano, el de Jaime Jaramillo, pues se produce precisamente, aparece en el año 63. Y entonces quiero comenzar por ahí subrayando algunos cambios. Por ejemplo, si uno mira el primer número del anuario, mantiene una estructura, propone una estructura que en lo básico se mantiene, o sea, tiene una sección central de artículos, una sección de documentos y una sección bibliográfica. En ese número es muy interesante subrayar que los 3 artículos, uno de Jaime Jaramillo, muy conocido sobre el siglo XVIII, uno de Magnus Mörner sobre las congregaciones de indios, llama él, el gran historiador colonialista y no solo colonialista sueco, y el gran historiador español Demetrio Ramos, que estaba hablando sobre el estatus de los cronistas de Indias y el problema de Aguado y Pedro Simón, colocando algo que es muy importante y lo vuelvo a decir, que esos cronistas estaban en medio de un embrollo de poder. ¿Quién puede escribir crónicas de Indias? Hay un cronista oficial de Indias, cómo se escriben y todas las luchas de poder por ese estatus. O sea que estas cosas nunca son inocentes. Entonces era interesante, simplemente quiero subrayar que los 3 artículos centrales del anuario versaban sobre el periodo colonial. En cambio, hay una sección bibliográfica a cargo es muy interesante esto, de Jorge Orlando Melo. Ya desde entonces, uno podría decir que desde el 63, Jorge Orlando Melo se ha convertido probablemente en el historiador que más ha hecho reseñas y ha comentado la bibliografía histórica de este país, porque es una labor que no ha cesado a lo largo de su vida, afortunadamente, por las cualidades de gran equilibrio y distancia y mesura que tiene Jorge Orlando. Y Carlos J. María. Y esa sección bibliográfica es muy interesante porque ahí uno ve que ellos dan cuenta de 16 títulos, comenzando por el libro de Indalecio Líbano Aguirre, que ya ha aparecido en formato de los 4 volúmenes que publica La Nueva Prensa. Se acaba la semana, Alberto Zalamea funda La Nueva Prensa y entre su labor editorial de la revista saca los 4 volúmenes de Indalecio que tienen su comentario en esa reseña, y 9 libros, 9 sobre la independencia de miembros de la Academia Colombiana de Historia, y 2 de la Fundación Bulton y la Fundación Eugenio Mendoza de Caracas, con trabajos de Charles Griffin sobre aspectos socioeconómicos en la época de la independencia, y de Robert Humphreys, uno de los padres de la historiografía hispanoamericana en Gran Bretaña, sobre el papel de la Marina de Guerra británica en la liberación de Sudamérica. Ya posteriormente voy a volver a Humphreys y a eso de la Marina de Guerra.
entonces así se hizo ese número. Voy a insinuar adelante por qué creo que ocurrió de esa manera. Para el Bicentenario, o sea, ya para el 2010, el anuario estuvo más atento al Bicentenario y subrayo, entre muchos, 2 artículos que son importantes. Uno de Medófilo Medina, que me parece que es importante porque increpa de una manera muy sutil, muy elegante, muy sofisticada, por qué el silencio con Manfred Kosok, que es uno de los grandes historiadores de la independencia. Él escribió su libro sobre el Río de la Plata, el virreinato del Río de la Plata, y luego la independencia, y luego hace este trabajo fundamental de la Santa Alianza. Y básicamente, pues porque Kosok, claro, escribió desde la República, ¿cómo se llama?, democrática alemana, en el marxismo oficial de la República Democrática Alemana. Es decir, y lo digo también porque ahora cuando me refiero al anuario, a lo último que se ha hecho en el anuario para este centenario del 19, quiero decir algo en relación con eso. Y el otro es un artículo también importante de Heraclio Bonilla sobre el 20 de julio, que muestra de todas maneras unas fuertes discrepancias con los productos y revisiones de la Revolución Copernicana, y que es un artículo de todas maneras, uno esté o no esté de acuerdo, bastante fuerte en términos de su solidez argumental. Entonces, de todas maneras, es importante esto. En este bicentenario, como dije, el anuario trae el año pasado, en el número 2 del volumen 45, un dossier editado por Marcel Echeverry, creo que la han publicado acá, Francisco Ortega, que es uno de los historiadores que más ha renovado el campo, y Tomás Estraca, que se llama ese dossier La invención de la República, la Gran Colombia, que intenta obviamente demostrar los avances más recientes, los proyectos que lucen ahí bastante prometedores, y que ellos con esta manera de que es muy importante para el historiador, dicen, mire, estos son proyectos que yo digo, pues, no lo dicen ellos, pero la palabra la uso yo, están como en obra negra. Entonces, esto es importante. Y claro, ellos sostienen que la Gran Colombia, o sea, esa república, la República Bolivariana, la Colombia Bolivariana, pues, en la medida en que de un lado fue un fracaso, o sea, colapsa, en la medida en que probablemente en la historia del historiador oficial de eso, que es José Manuel Restrepo, fracasa un poco por los apetitos, por las mezquindades, por las corrupciones, por la cortedad de miras de las clases dirigentes, es decir, por cierta degeneración moral, pues ellos tratan de poner muchísimos matices a todo esto. Y el otro punto que estudian es lo que el gran historiador venezolano Germán Carrera Dama llamó el culto a Bolívar. Sin embargo, quiero decir que no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el hecho de que ellos sostienen que esta república, la Gran Colombia, prácticamente no tiene un estatus definido. Y esto de los estatus, de nuevo, dentro de la historia, lo quiero explicar muy brevemente diciendo que para nosotros los periodos son, claro, son convencionales, un periodo no existe per se, pero nosotros organizamos la materia por periodos, digamos. Y precisamente uno de los textos más importantes en el siglo XX, que es, y la academia lo considera como el texto oficial todavía, fue ese trabajo que se ganó el premio en la convocatoria que hizo la Academia de Historia
en 1910 para celebrar el primer centenario, que fue el famoso manual de historia de Henao y Arrubla. Yo me puse a mirar y voy a leerles muy rápidamente cómo son las convenciones de Henao y Arrubla, y me puse también a contar las páginas de cada período. Entonces Henao y Arrubla dice lo siguiente: el descubrimiento, 20 páginas. Orígenes americanos, 16 páginas. La conquista, 130 páginas. El régimen colonial, 170 páginas. La independencia, o sea, la década del 10, fundamentalmente, 155 páginas. La República de la Gran Colombia, o sea, ese decenio, 124 páginas. O sea, que entre la independencia y la República de la Gran Colombia, aquí ya vamos como con 280 páginas. Y seguimos. La República Nueva Granada, 73 páginas. La República, Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia, 33 páginas. La República de Colombia, de la guerra de 1885 a la administración Reyes, que es lo último que cubre esa historia, 136 páginas. Es decir, no tiene ningún sentido decir que la Gran Colombia no tiene un periodo y un estatus verdaderamente definido, y yo invito a Francisco y a los editores a que al menos desde ese punto de vista repasen. Puede ser que las preocupaciones y las preguntas que nos hacemos hoy en relación a lo que significó la Gran Colombia no sean, naturalmente que no pueden ser las de Henao y Arrubla, pero para Henao y Arrubla era un periodo ese, y la década del 10, o sea, los 20 años que van de 1810 a 1830, pues ocupan más de un tercio de ese libro, que bueno, no sé, pero a mí todavía cuando lo leo tiene la característica de ser bastante aburrido. Pero bueno, supongamos que eso pudo hacer que muchos jóvenes estudiantes a lo largo del siglo XX hayan huido de la historia por ser una materia aburrida, en la medida en que ese fue un texto que duró mucho tiempo. Creo que tuvo, no estoy seguro, la última edición, como la 20 algo, por allá en 1960 y pico, y le iban añadiendo presidencias. Evidentemente llega como hasta Carlos Lleras o por ahí, o sea, entonces como hasta los 70s. Pero bueno, lo que quiero decir es que es muy importante fijarse uno en este tipo de cosas, digamos. Ahora, si volvemos a lo de la revolución copernicana de Anino, por supuesto que una pregunta es, y esto es muy importante, si el motor de esa revolución se produce dentro de la historiografía o por fuera, o es extraacadémica, obedece realmente a cambios en el, llamémoslo, el espíritu del tiempo, o en algo que está realmente por fuera de la misma historiografía, o es una combinación, digamos, de los dos. Es decir, en dónde y por qué precisamente se produce esa especie de revolución copernicana. Realmente me parece que un problema que tiene la historiografía en general, de última, es precisamente que atiende muchísimo más a los requisitos de la formación interna, de la construcción interna, del debate interno, y poco a lo que realmente está ocurriendo afuera. Por supuesto que Anino, él mismo, es un historiador, creo que es de origen croata, y por supuesto que si uno mira todo lo que le pasó a Yugoslavia después de la implosión soviética,
y todo lo que ha ocurrido allí y todo lo que ocurre después de la caída del muro de Berlín en el mundo, pues evidentemente hay una conciencia de eso. Pero esa conciencia, si se trata de eso, hay que elaborarla mucho mejor, porque los argumentos fundamentales de este tipo de historiografía, que es muy renovadora y muy importante, siguen estando por dentro. Por eso yo digo aquí que este asunto del contexto general mundial, en este caso, queda soslayado por Anino, interesado en el cambio radical de paradigma historiográfico, que, dicho en una terminología que muchos no aceptarían hoy día, tiene que ver con la causalidad que ahora suele asociarse, y de ahí mandar al ostracismo a todos los hegelianos y a todos los marxistas, ¿no es cierto?, a Hegel y a la teleología que va en ese tipo de filosofía. En cualquier caso, digo yo, lo interesante del dossier de Ortega o lo interesante de las propuestas de Anino es que el supuesto de ellos es que la independencia era inevitable. Curiosamente, estamos en el mismo registro de Restrepo, o sea, la dan como un hecho ya cerrado. No se discute, se discute posibilidades, se discute lo que se perdió. Los economistas, por ejemplo, al estilo de Leandro Prados, y todos los economistas dicen, bueno, pero realmente hubo en la historia económica más reciente, que yo he seguido un poquito, dicen, bueno, hubo otras alternativas, ¿por qué se tomaron estas? La independencia abrió un enorme abanico de posibilidades. Sí, pero realmente es muy interesante decir que seguimos atados a la vieja historiografía en el sentido de que ya damos por cerrado, y claro, lo que vamos a hacer es verdaderamente reinterpretarlo, darle de nuevo otro significado, o sea, un poquito hacer filosofía de la historia, lo cual es muy interesante en un país como el nuestro, donde la filosofía de la historia prácticamente no existe. Voy a citar a Anino al respecto. Comillas, según este relato, las Indias destruyeron a España, es decir, el relato que hay que cambiar, el que existía antes del giro copernicano era las Indias destruyeron a España. Y dice él, no, hoy la cuestión se piensa de manera totalmente opuesta. Fue la devastadora crisis desencadenada por las noches de Bayona en marzo de 1808, la entrega de la monarquía a Napoleón, la que quebró el imperio al desencadenar a su vez un largo proceso de disolución que dio origen a las independencias. Las emancipaciones se consideran de esta manera como efecto. Qué interesante, Anino cree en la causalidad. O sea, porque hay gente que dice, no, ya la causalidad, no hay causa, no hay efecto. No, lo dice muy claramente como efecto y no como la causa de la quiebra de la monarquía católica. Este cambio copernicano de perspectivas abrió una enorme brecha historiográfica. Entonces, cierro ahí las comillas. Anino, por supuesto, sigue y apunta cosas que sí debemos estudiar, no solo en los registros que él propone, pero que sí son importantes, yo las quiero mencionar, que son la relación del liberalismo decimonónico y democracia, antéticos según él en el siglo XIX, no en el XX. Y para mostrar que son antitéticos, él, como ustedes saben, es uno de los grandes estudiosos, investigadores de los sistemas electorales, y en particular del sistema de la Nueva España, las elecciones todavía bajo la Constitución de Cádiz, que él estudia muy despacio y con mucho cuidado y con mucho juicio en el centro de México, que es la zona más antigua en términos de poblamiento, antiquísima, y en términos demográficos, de la densidad y la cantidad de población. Entonces, sí, eso es evidente y esa sugerencia es bastante importante. Y luego viene otra,
que llama él la errónea confusión de imperio español, o sea, de crisis imperial, y monarquía católica, o sea, la crisis constitucional, que es evidentemente multifacética en América, como todos sabemos. Y sí, adelante voy a hacer algún comentario sobre lo que me parece a mí una noción algo provinciana cuando uno se mete en el registro de François Xavier Guerra y la historiografía francesa, que tiene tanto impacto, y todas las revoluciones constitucionales. Anino se independiza un poco de ese tipo de historiografía y él propone lo que llama algo así como, bueno, ya lo veré, la multiplicidad o la crisis de las soberanías en plural como uno de los elementos de esa crisis constitucional. Y eso sí es bastante original en él, es muy interesante. La forma como dice que ese problema de la soberanía se dio no solo de América española contra España, digámoslo así, sino dentro de América, entre los poderes centralizadores viejos y nuevos. Y naturalmente ahí hay muchísima tela que cortar y que ver cuando se analizan esas relaciones en los ámbitos territoriales hispanoamericanos. Bueno, quiero volver de nuevo, porque esto es como de ida y vuelta, a Humphrey y la escuela, digamos, de los ingleses, la escuela británica de historiografía que antecedió y fue muy importante en relación con los franceses. Y es muy importante porque los británicos que producen o llegan realmente el punto más importante de esa historiografía es de los años 60 y 70 del siglo pasado, es el fuerte acento y encontrar el hilo conductor en los procesos económicos y sociales, no en los procesos políticos constitucionales, y estudiar los imperios en relación pues con la tecnología, la economía, es decir, esa dinámica que hace evidentemente lo que Tulio Alperín, que publica un poquito después de los británicos, pero muy en la línea de los británicos, en su gran libro de Reforma y Revolución en Hispanoamérica y el Brasil, que es muy importante, ese libro de Alperín, en el sentido de que sí, de que lo que importaba en términos del imperio era América y no España. Lo que le interesaba a los imperios rivales era América, no España propiamente. Eso era la pieza, y los españoles ya desde fines del 18 saben perfectamente que lo importante no es para nada la economía española, sino la economía americana, que además tiene una enorme aceleración, un resurgimiento verdaderamente importante en lugares como la Nueva España y la isla de Cuba. Entonces, eso es muy importante, porque cuando ellos estudian los imperios, también estudian lo que está pasando en los imperios. Y entonces lo que ven ellos es, y por eso es importante, es las famosas reformas borbónicas, o sea, ese empeño de la monarquía católica española en modernizarse para poder competir en una carrera que ya prácticamente ha perdido en términos de tecnología y de economía, con las marinas de guerra británica y francesa, con el comercio, con todo lo que implican esos grandes imperios que ya le comienzan a recortar cada vez más por el Caribe, y lo mismo que las salidas al Caribe, del Caribe hacia el Atlántico. Y entonces, ¿en qué medida implican reformas de tipo militar que acentúa mucho más Tulio Alperín, me parece a mí, y reformas de tipo puramente económico? Y encuentran que las grandes rebeliones, la del Perú de Tupac Amaru y en fin, las dos grandes rebeliones del Perú,
y la rebelión de los comuneros de la Nueva Granada, porque son los únicos lugares donde hay estas enormes explosiones, pertenecen a lo que en esa vieja historiografía inglesa se llama del género de viva el rey, abajo el mal gobierno. O sea, no son contra el monarca, no son contra el nexo colonial, sino son contra los malos administradores, corruptos, demasiado eficientes para sacarles impuestos a los pueblos de América. Entonces ahí ellos hacen un replanteamiento global que obliga de nuevo a que las historiografías tengan que ver estos problemas, digamos, imperiales desde una perspectiva un poco diferente. O sea, España en el juego largo de rivalidades. Y claro, cuando uno, y esto es muy importante que lo diga, a diferencia, por ejemplo, de si uno hace una historia nacional, digamos un poco entre comillas, como acabo de citar de Nadia Rubla, el ámbito geográfico, y aquí van a tratar mucho los ámbitos territoriales, es importante. Digamos, si uno estudia un espacio largo, es probable que el tiempo más aconsejable para entender un gran espacio es un tiempo más largo que un tiempo corto. Por supuesto que ocurren cosas en los tiempos cortos, pero esta historia, sin ser de ningún tipo brodeliano, ni nada que se le parezca, esa historiografía británica y de Tulio Alperín sí nos permitió realmente entender algo que ahora se está entendiendo y que, por ejemplo, Anino o Francisco Ortega o todos los nuevos historiadores están comenzando a entender, y es que no se puede entender la crisis, así sea simplemente hispánica, solamente en un ámbito pequeño, porque muchos de los mecanismos, muchos de los contrastes, mucho de lo que realmente está ocurriendo tiene que ver con todo el funcionamiento del imperio. Por ejemplo, la caída de La Habana en 1762 es no solo por la Marina Británica que la toma en esa desastrosa guerra en que entran los franceses y los españoles del lado de los franceses tarde y van a Manila, y los británicos les toman rapidito Manila y La Habana. Bueno, ese impacto de esa toma, que luego hay que renegociar la devolución de La Habana, tiene verdaderamente muchas reverberaciones por todo el Caribe y por el norte de Sudamérica. Inclusive puede que llegue hasta Buenos Aires, que es un gran puerto, inclusive puede que llegue hasta los puertos del sur del Pacífico americano. Es decir, esas son cosas que sí, que si uno las mira en esa perspectiva, comienzan a tener algún sentido. Y de nuevo, uno lo que ve aquí es la multiplicidad de causas, porque de nuevo no es que la noche de Bayona fue la causa de nada. Sí, la noche de Bayona fue muy importante y el año 1808, ya voy a entrar en eso, es importante, pero no, en general son múltiples causas, y si uno mezcla imperio, constitución en el sentido de en dónde está la legitimidad del Estado, del gobierno, ese tipo de cosas, pues evidentemente son causas un poco que a veces cuando se conjuntan, entonces producen pues verdaderos cataclismas. Todo esto se pierde bastante con la historiografía de cuño francés que introduce François Javier Guerra y sus discípulos en un ejercicio muy creativo y muy importante y muy renovador que tuvo, aquí tiene grandes discípulos, eminentes historiadores como Renan Silva, por ejemplo, y muchos otros, en esta forma de ver la revolución como un fenómeno que produce la modernidad cultural, nuevas sociabilidades, nuevos lenguajes. Y en Anino y en un grupo importante de españoles, una
un remesón muy fuerte de tipo constitucional, entendiendo por constitución lo fundamental, cómo está constituida una unidad política, cómo es la autoridad, cómo es la legitimidad de esa autoridad. En últimas, ¿a quién hay que obedecer? Hay que obedecer al rey, hay que obedecer al presidente, hay que obedecer al Congreso. ¿A quién se obedece? Y muchas veces, como ya observó Max Weber, ligado a eso de a quién se obedece, está que debe haber un afecto por la autoridad, porque es muy difícil obedecer una autoridad sobre la cual uno no tiene ningún afecto. Si uno comienza a pensar que el rey es corrupto, que es una camarilla espantosa, pues es poco probable realmente que uno obedezca con gusto. O sea, la legitimidad es todo ese conjunto de cosas que tienen resortes morales, y claro, entonces aquí uno lo que tiene es una tremenda crisis, sí, que en el lenguaje de Anino, pero ya lo anticipa Guerra, se llama la dispersión de soberanías. Y entonces esa dispersión es lo que hay que estudiar, es el eje de la revolución como cultura política moderna, en una reinterpretación muy fuerte, pero realmente con muy poco fundamento empírico. Y aquí también quiero ser un poco crítico de una cierta historiografía colombiana contemporánea, que en esta beta de la historia política más o menos se acomoda a los documentos, dice, mire, ya los documentos llevamos 200 años en que historiadores, investigadores, todos han acopiado los documentos. De lo que se trata es de darles un nuevo significado, de resignificarlos. Como tales, pues no, vamos a entenderlos de otra manera, precisamente porque todos los que nos han antecedido no los han entendido bien, han ocultado algo, hay algo ahí, hay una operación, digamos, y se describe cómo es, cuáles son los errores de la historiografía. Y sí es muy cómodo, y realmente a mí sí me gustaría sentarme en mi casa con todos los documentos que sea y tranquilamente ponerme a leerlos de nuevo y volverles a dar un significado. Eso es una manera, digamos, de hacerlo. Quizás estoy haciendo una caricatura, pero no, a mí me parece que todavía nos falta mucho documento, que no se han encontrado todos, y que el tema no es tanto de reinterpretar, no necesariamente de reinterpretar documentos, pero claro, es que Guerra es tributario de François Furet, y François Furet y Pierre Nora hicieron una cosa similar para el bicentenario de la Revolución Francesa. Aquí, en el artículo que me referí de Medófilo Medina, le carga durísimo tintas a Furet, precisamente muestra un poco todo el aparato político que mueve Furet para hacer todo esto. Sí hay algo interesante en eso. Acaba de aparecer una biografía de Hobsbawm, el gran historiador británico, marxista británico, publicada por una pluma bastante liberal, una editorial bastante liberal, que es la del periódico El Guardian de Londres. Nadie lo puede acusar ni de revolucionario, ni de comunista, ni de marxista. Muy bien documentada, y a mí me impresionó mucho la parte en la cual muestra que ese famoso libro del siglo XX de Hobsbawm fue completamente boicoteado por Furet y Pierre Nora para que jamás viera luz en París, en Francia, y finalmente tuvo que irse a una editorial segunda de Bruselas donde el libro salió. O sea, las luchas de los historiadores no son solo luchas historiográficas, sino también hay ahí muchísimo poder. Yo no sabía eso, pero ya hay anticipos de cosas parecidas en relación con Kosok en el artículo, que de verdad es un artículo muy interesante de Medófilo Medina, sin que yo esté totalmente de acuerdo con él, pero valía la pena decir esto, o sea, que esas historiografías también están instaladas en aparatos de poder, y que la historiografía puede instalarse en aparatos de poder, y ese es un problema de los historiadores, se quiere instalar ahí o no. Es muy difícil, y yo no voy a decir cómo hay que resolverlo.
Lo que sí se puede resolver, que es mucho más claro, está, lo anticipo, en un artículo espléndido de, creo que se llama, Daniel Gutiérrez Ardila, precisamente sobre Restrepo. Es que claro, Restrepo sobrevivió, Caldas no, Caldas aquí lo pasó al cadalso. Restrepo, que había sido tan activo en Antioquia, finalmente salva la vida. ¿Cómo es que salva la vida Restrepo, nuestro gran historiador? Yo me voy a referir un poquito adelante a Restrepo. Bueno, eso es muy interesante, pero ahí lo que dice Ardila, creo que con una cita inicial, es algo que los historiadores sí tenemos que hacer con los personajes, cuando estudiamos personajes, y es que nosotros no podemos convertirnos en los jueces y en los jueces morales de los personajes del pasado. Realmente las situaciones eran muy complejas, muy ambiguas, y cómo salvó cada quien la vida o cómo no pudo, es un asunto sobre el cual nosotros sí no podemos ser tajantes, pero evidentemente sí podemos ser un poquito más agresivos cuando en el presente y en frente de nosotros, de nuestras barbas, los colegas pueden usar el poder simplemente para descalificar, para silenciar o para avanzar una determinada tesis simplemente porque le gusta el poder. Bueno, no voy a repetir, pero sí, no voy a repetir el tema de la importancia que tiene para el historiador en términos de la convención del período, qué ámbito geográfico recoge, y me voy a ir de nuevo, o regresamos de nuevo al ámbito puramente nacional. Dejemos los grandes imperios y todos estos temas a un lado y entremos en Colombia, en la actual Colombia. Entonces, una primera pregunta, que de nuevo la reformula y muy bien en el dossier de Ortega y compañía del anuario, es, digamos, la independencia en todas sus distintas manifestaciones sucesivas, la mal llamada patria boba, algunos lo llaman, probablemente en términos de ver el diccionario es más correcto decir el interregno, la crisis y colapso de la República de Colombia. Realmente esa es la pregunta, porque eso no se formulaba antes, ahora lo formulamos como preguntas, ¿es un parteaguas en la fundación de la nación colombiana? ¿Desde cuándo y cómo existe la nación colombiana? Creo que no cabe duda, y por eso es importante lo de 1808. 1808 es muy importante porque, claro, hay una crisis profunda de legitimidad. Los dos monarcas, padre e hijo, abdican ante Napoleón en Bayona, y entonces queda acéfala la monarquía. Y entonces Napoleón, pues implícitamente es el nuevo gobernante de España y de todo su imperio. Y claro, todo lo que ocurre con el juntismo de 1808 en adelante, probablemente hasta 1811, depende también los lugares, esto de nuevo en los ámbitos geográficos no son siempre iguales, pero hablando de nosotros, pues es precisamente el fenómeno que se llamó la retroversión de la soberanía, una palabra rarísima, retroversión. Entonces se inventan de nuevo un pacto medieval, un pacto que tiene justificación teológica en los grandes teólogos españoles, que produjo grandes teólogos de la teología moral, de la teología política, digámoslo así, y evidentemente, dado que no hay rey, pues no vamos a aceptar al vil, hay que ver todos los adjetivos contra Napoleón, Bonaparte, todo lo que ustedes quieran, y entonces son los pueblos. Pero ¿quiénes son los pueblos? Los cabildos, las audiencias, los virreyes. Entonces ahí entra uno realmente a eso que se llamó la dispersión de las soberanías. Sí, 1808 comienza eso, pero aquí vuelvo con Humphreys. Era clarísimo
que Napoleón no podía conquistar América porque la flota inglesa dominaba el Atlántico. Es que Napoleón estaba realmente bloqueado en términos marítimos. Es que eso hay que subrayarlo, porque claro, el vil Napoleón, pero claro, es que el vil Napoleón nunca iba a llegar, y ellos sabían perfectamente cómo funcionaban los mares, porque pues muchos de estas élites pues eran contrabandistas y se la pasaban en Jamaica, y entonces todos ellos conocían perfectamente cómo se entraba al mar por el Caribe, cómo se entraba al Atlántico, y sabían que eran los británicos los que estaban manejando todo eso. Entonces es muy interesante mirar, pero la nación, ¿dónde está la nación? Y aquí, claro, viene, como dice el dossier, la República, la Gran Colombia, la República, porque esa palabra es muy importante. Y aquí, a propósito de todas las cosas que hace esta biblioteca, Margarita Garrido, la gran historiadora también de este periodo, cuando estuvo de directora aquí, hizo una exposición que creo que se llamó Las palabras que nos cambian, palabras que nos cambiaron, que es una serie documental muy importante que se hizo aquí desde los derechos del hombre y del ciudadano, o sea, 1794, la impresión que hace Nariño, hasta lo que ella llama, si no recuerdo mal, la sacralización de la Constitución ya por los años 24 a 26, o sea, como la Constitución de Cúcuta es sagrada. Y probablemente reflexionando, dado que la dictadura de Bolívar emana de la famosa convención del 28, la convención de Ocaña, a lo mejor también los antibolivarianos tenían un argumento, dado que el Libertador estaba proponiendo no solo asumir la dictadura constitucional, sino cambiar la carta, ¿verdad?, para generar algo así como un presidente vitalicio. En fin, sobre eso hay muchísimo escrito, muchísimo, pero claro, uno podía decir es que están violando la sagrada Constitución, porque la Constitución se vuelve en algo verdaderamente sagrado. Pero bueno, república o nación, esas categorías ¿cómo juegan realmente? ¿Es lo mismo? El señor Caro, y yo lo quiero recordar, y varias veces lo he hecho, pero lo quiero recordar una vez más, para el señor Caro eso no tenía sentido. Para el señor Caro, la nación se había formado en la época colonial, o sea, las cosas fundamentales de la lengua, las tradiciones, la religión, la familia, tradición y propiedad, como ustedes quieran, todo eso se había formado en la colonia y eso era la nación. Por eso él dijo, la independencia no es una guerra contra España, es una guerra civil entre nosotros, que destruye un poco la nación. Eso es muy importante porque algunos, digamos, mentes bastante interesantes del siglo XIX trataron de responder esa pregunta o al menos de dirigirse a ella, entre otros, un abogado constitucionalista que fue un político oligarca muy importante, bueno, él mismo se autodefinió como oligarca muy importante en Colombia, que fue Alfonso López Michelsen, en una conferencia muy famosa que produjo en el Colegio del Rosario, donde entre otras cosas criticó la biblioteca, criticó todas estas instituciones culturales que solo servían, según él, a la oligarquía, con el dinero del pueblo. Pero bueno, es que en ese momento a veces los políticos hablan 5 minutos como políticos, 5 minutos como intelectuales y ese tipo de cosas, pero el señor López Michelsen quiso dirigirse a esa pregunta específica de Caro y más o menos yo interpreto que estuvo de acuerdo, pero bueno, es una pregunta y hay que volverla a hacer, no es nueva, no se plantea por los nuevos historiadores. Entonces, digamos, hay muchas maneras en que nosotros hemos etiquetado todo esto de la historia. Historia patria, historia oficial, historia nacional. No me voy a poner a todo esto, pero sí quiero decir que Germán Colmenares, que fue una persona otro gran historiador,
que después de hacer historia política, comenzó haciendo historia política, su tesis en el Colegio del Rosario, luego hace historia económica en la Escuela de los Annals, o sea, en ese tipo de historia de larga duración, de estructuras, de grandes categorías, no sé qué. En un momento de su vida decidió volver otra vez y produjo ese libro tan inquietante y tan importante que se llama Convenciones contra la Cultura, mirando pues los grandes historiadores decimonónicos, comenzando por Restrepo, Mitre, Lucas Alamán, en fin, todos los grandes historiadores que produjeron, digamos, esas versiones oficiales de las historias nacionales en Hispanoamérica. Él, hablando, digamos, de las historias oficiales, y yo creo que se estaba refiriendo a la de Henao y Arrubla en Colombia, menciona que esa excesiva producción de héroes, eso de entender la historia como una sucesión de héroes y de epopeyas bélicas y militares y de grandes jefes y de todo carismáticos y todas estas cosas, decía él, ¿qué pueden producir en un joven colombiano? ¿Pueden producir acaso una afición por la guerrilla? ¿Pueden producir realmente que piense que puede reproducir, dice Colmenares, esos héroes en la acción de la guerrilla? Es una pregunta que él hace tempranamente y que es una pregunta con el tipo de crítica que se puede hacer, digamos, a lo que se llama la historiografía patria. Sin embargo, me parece a mí que la cosa es un poquito más complicada y que, bueno, Inés Quintero produjo probablemente la mejor estudio que yo haya leído comparativo de la historiografía española y la venezolana, en particular la del siglo XIX, y claro, pues ahí aparecen los grandes historiadores, los que construyen, digamos, todas estas, como decimos ahora, narrativas. Sin embargo, yo, y quiero repetirlo, ya lo he dicho, pero quiero insistir en un punto que me parece que no se ha visto bien por el provincianismo en que nosotros solemos funcionar, pese a todo. Y es que, digamos, si a uno le piden que explique por qué el anuario de Jaime Jaramillo está tan dedicado a la economía, y por qué por la misma época estaba ya muy desarrollado el seminario de historiografía en la Universidad Central de Venezuela a cargo de Germán Carrera Damas, uno ve claramente que lo que le interesaba a Germán Carrera Damas era la nación, y de ahí que el primero que da cuenta rigurosa, y hay que volver a ver toda la documentación que hay en la Universidad Central de Venezuela en Caracas en relación con el señor Restrepo y los seminarios de Germán Carrera Damas en relación con la historiografía de Restrepo. Y yo creo que en un momento de su vida Germán Colmenares conoce eso y entonces escribe su artículo de la prisión historiográfica en que estábamos metidos o la prisión historiográfica de José Manuel Restrepo. Creo que Isidro Venegas, con quien a veces no comparto muchas cosas, sí comparto su artículo muy mesurado pero muy agudo, desmontando esa tesis de Germán, en el sentido, lo llama la fuga imaginaria de Germán Colmenares, o sea, de la prisión historiográfica, y muestra una cosa importante: realmente el impacto de la historia de Restrepo no queda registrado, no queda documentado en los periódicos, en los debates, en la prensa colombiana. De ahí el peligro que yo advertía de que los historiadores comencemos a convencernos de que si nos estudiamos entre sí, entonces tenemos grandes cambios paradigmáticos, grandes cosas, y ahí está cuando de hecho la gente no nos está leyendo y la gente no sabe de lo que se trata, la gente está en otras cosas, a lo mejor está en eso que ahora reivindican de la Universidad Javeriana de hacer un proyecto de historia pública con Diana Uribe, probablemente
oyen muchísimo más a la historiadora Diana Uribe que a cualquier otro historiador. Hay que tener en cuenta también ese fenómeno. Pero a lo que voy es, y eso lo subrayó Guerra, cuando yo dije, no, es que el tema es que la historiografía moderna en Colombia, la que produce Jaime Jaramillo y sus discípulos, Jorge Orlando Melo, Germán Colmenares, Hermes Tobar, ese tipo de historiografía estaba preocupado por lo que se llamaba economía y sociedad. En Venezuela estaban preocupados por lo que se llama nación. Cuando se produce la modernización, digamos, de los conceptos y de la manera y de los métodos en las historiografías respectivas. Y Guerra anotó, recuerdo muy bien, y dijo que en la enciclopedia, la famosa enciclopedia de Diderot, la palabra nación tenía 6 líneas y la palabra sociedad tenía 20 páginas. Y cuando uno mira todos los derivados de sociabilidad, como todo eso, son entradas larguísimas. Nación era una palabra todavía muy extraña en el vocabulario y en el lenguaje. Y claro, yo creo que Germán Carrera Damas, en ese momento latinoamericano, estábamos todos bajo la impresión muy reciente de la Revolución Cubana, y entonces era la nación contra el imperialismo, era el imperialismo y la nación. Y claro, la nación, ¿dónde se estudia si no es en Bolívar? Pero claro, Carrera va a ser el primero que va a producir esa palabra, el culto a Bolívar, porque entonces también se puede producir la nación manipulando y usando el poder, dice él, de la Academia Venezolana de Historia y de la Sociedad Bolivariana de Venezuela para generar una versión oficial y excluir a todos los que no estuvieran en esa versión oficial. Entonces, de nuevo, es muy interesante cómo los caminos en algún momento cambiaron. No voy a seguir porque realmente ya he abusado del tiempo, pero lo que quiero decir es que, a mi juicio, tenemos que volver a integrar, tenemos que volver a la historia económica, tenemos que volver a los grandes espacios, tenemos que volver a los grandes tiempos, tenemos que mirar los episodios dentro de grandes procesos, tenemos que integrar la historia económica con las crisis constitucionales. Finalmente, las crisis económicas tienen resultados en los cambios constitucionales, en los cambios de instituciones, en los cambios de distintos fenómenos que realmente tienen que tener alguna articulación de tipo legal, de tipo jurídico y por supuesto de tipo mental. Francamente, esta exclusión tan radical de lo económico, de lo social, esta sospecha de que prácticamente con Margaret Thatcher la sociedad no existe, ¿existen quiénes? Los individuos o algo por el estilo. Yo creo que francamente ese tipo de historiografía ya dio. Probablemente la historiografía económica de tipo puramente materialista, digamos, que no ve en las subjetividades, en el hecho de que somos consumidores también, de que a veces consumimos independientemente de nuestros ingresos, de que las decisiones económicas que tenemos no tienen la racionalidad que esperan los economistas racionalistas. Todos esos fenómenos realmente tienen que volverse a integrar, y esos fenómenos están realmente, si ustedes quieren, visibles, absolutamente visibles, cuando uno mira periodos de grandes cambios y transformaciones paradigmáticos como la independencia. Finalmente quiero un poquito dar una nota algo personal. Yo no me ocupo de estas cosas. Yo llevo muchos años, me da pena decir cuántos, tratando de hacer una historia de Bogotá. Entonces estoy en otra cosa completamente distinta. Hace algunos años decidí que voy a hacer una historia de Bogotá desde el comienzo, o sea, desde que había aquí unos grupos que llamaron muiscas hasta el presente. Eso ya no se hace, eso es una cosa rarísima lo que estoy haciendo, ya estoy a punto de terminar todas esas cosas, pero claro, en toda la historiografía se está rescatando
un punto que Eliot, cuando hizo la comparación del Imperio Español con el Imperio Británico en América, sí notó muy rápido. Aquí había ciudades. Es a partir de las ciudades como se coloniza y como se domina. Nada que ver con la colonización y con la forma en que se formaron los Estados Unidos. Y él hace inclusive comparaciones tardías de las poblaciones, quiénes manejan, cuáles son las élites. En Estados Unidos son unas élites básicamente de comerciantes, de ese tipo de empresarios económicos. Aquí realmente las élites son gentes letradas, son abogados, son curas, hay unos discursos bastante complejos y al mismo tiempo hay empresarios bastante sofisticados que tienen que moverse en toda una telaraña de relaciones sociales. Digamos, yo no puedo entender la historia de Bogotá ajena a una historia política, porque desde el comienzo fue lo que llamaban en la jerga de la época cabeza del nuevo reino. Luego se inventaron la palabra capital y Bogotá cabeza, capital, lo ha sido prácticamente desde que llegaron los conquistadores y entre comillas, la fundaron hasta el presente. Y esas vicisitudes implican que aquí hay unos ámbitos que no son solamente bogotanos, que gran parte de la historia bogotana tiene que entenderse en función de distintos ámbitos geográficos, incluido el ámbito mundial, porque Bogotá desde siempre, desde que fue cabeza del nuevo reino de Granada, estaba metida en un sistema mundial en formación y ya bastante desarrollado, pero también estaba aquí en la sabana, también estaba en distintos ámbitos que tienen que ver básicamente con el río Magdalena, con los puertos del mar y etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es importante porque cuando uno mira, cuando hay unos barruntos en el artículo tan importante de Heraclio Bonilla sobre ese 20 de julio, lo cuenta muy bien, pero no cuenta bien del todo. Si él hubiera conocido un poquito más la estructura urbana de Bogotá y el cambio tan radical de racionalización que hay en la ciudad de Bogotá a partir de 1794, creo yo, que fue, en fin, puedo estar equivocado, pero creo que fue en el año 94 cuando hay toda esta reorganización espacial, el empadronamiento de los habitantes, todo ese tipo de organización, en gran medida la espacialidad de las muchedumbres de ese pueblo que exalta tanto Líbano Aguirre en su historia, de que por eso quizás fue tan popular, y esa desaparición luego del pueblo soberano, o sea, el bajo pueblo, y por qué las élites tienen alguna facilidad, digamos, para manejar la situación de una manera que en otras ciudades hispanoamericanas no hubieran podido. Quizás si Heraclio hubiera visto eso, probablemente hubiera producido un artículo en su época, para su forma, pero un artículo bastante redondo. Con eso lo que quiero decir es que los temas son enormes, no vi regiones, claro, pero realmente quisiera decirle a los organizadores que las regiones están articuladas por las ciudades, que son élites urbanas las que se inventan una región, las que buscan una jurisdicción económica y de distintos tipos, y las que usan, bien sea el derecho canónico o el derecho público civil para ejercer distintos tipos de autoridad. En todo caso, lo que yo quise hacer hoy es un homenaje a mis colegas que están trasegando estos temas, mostrar pues el enorme lío en que nos han metido a todos, pero muy estimulante, en la necesidad de que ojalá haya más discusiones entre pares y ojalá de repente si nosotros podamos salir un poquito más hacia el público y decir de una manera un poco menos codificada, digamos, lo que pensamos y por qué es importante, digamos, reflexionar sobre estas cosas. Hay una integración, creo yo, la geografía, la economía, la antropología, en fin, todas estas, la estadística,
Todas estas son áreas que en una época se consideraron como auxiliares o técnicas. Yo creo que no, ya en esas áreas se producen, digamos, hay un corpus de conocimiento muy importante que nos ayuda a nosotros también a hacer las preguntas a los archivos, a hacer las preguntas a los historiadores pasados, a hacer las preguntas a todo eso. Lamenté mucho no poder, porque una pieza importante era José María Samper y su importantísimo libro de las revoluciones políticas en Hispanoamérica. Él precisamente sí fue un neogranadino, quizás, que a diferencia de Restrepo tuvo como la seguridad intelectual y personal de hablar de Hispano-Colombia, de referirse a la independencia de los Estados Unidos de una manera comparativa con la nuestra y a la del Brasil. Es decir, ya había realmente personas que a mediados del siglo XIX en la Nueva Granada, como él, estaban produciendo eso. ¿Qué le produjo a él esa seguridad? Probablemente que él fue un convencido desde muy temprano del laissez-faire, de la economía liberal. Y la economía liberal, como ustedes saben, en esa época produjo, pues en la jerga de los economistas, la mano invisible de Adam Smith, pero en el fondo leyes naturales, las leyes económicas son leyes naturales que producen la armonía, el equilibrio. Y naturalmente, ¿quién no quiere la armonía y el equilibrio? Y cuando uno cree que está respaldado por una filosofía de la armonía social, pues uno es muy seguro y muy lanzado y dice una gran cantidad de cosas, pero mírenlo a él. Por supuesto, nosotros ya sabemos que eso no opera. Hace mucho tiempo que todas estas cosas del liberalismo económico como tal están en cuestión, y ahora muchísimo más con el presidente de los Estados Unidos actual y con lo que llamamos el Brexit, que aprobaron en un referendo los británicos, y que pone ya completamente en cuestión esto, sin que por supuesto haya alternativas claras. Entonces nosotros estamos en eso, estamos en un mundo inseguro, no nos produce seguridad, no nos produce, digamos, esta confianza de tipos como José María Restrepo, José María Samper, pero es importante leerlos para entender precisamente que somos hijos siempre de nuestro tiempo, y que somos hijos de una sociedad, y que nosotros no somos individuos que aisladamente estamos produciendo eso que llaman discursos. Claro que los firmamos, es obvio, pero realmente uno firma muchas cosas a lo largo de la vida. Entre otras cosas, uno está cambiando también permanentemente. Entonces, con mucho gusto, si hay campo a las preguntas, pues me dará mucho gusto responder las que yo pueda. Yo, mientras terminan ustedes de escribir sus preguntas, yo quisiera hacer una pregunta a Marco. Muy interesante la evocación que tú haces de los cambios historiográficos de acuerdo con el período en la celebración. Tú mencionaste también el tema del 12 de octubre, que creo que con respecto al 12 de octubre hay un cambio extremo en la celebración. En 1892, cuando se celebró el cuarto centenario, pues todo era admiración por España, etcétera. Aquí lo celebramos inaugurando el Teatro Colón, ¿no? Se inauguró en ese año. ¿Qué pasa con el quinto centenario en 1992? El tema ya es bastante, ya es muy distinto, ¿no? Hay, digamos, empieza a haber, o yo creo que ya hay bastante desarrollado, un enfrentamiento, en parte en razón de movimientos sociales indígenas en América Latina. Hoy en día el 12 de octubre no se celebra,
digamos. Ya hay casi o se está tratando de infundir en España una especie digamos, de remordimiento por haber descubierto América. Hace un par de semanas en una universidad de Estados Unidos retiraron unos murales alusivos al descubrimiento de América. Y ya hace un par de días leí un artículo sobre si Cristóbal Colón si no debería haber estado arrepentido de lo que hizo, ¿no? Ya hoy, el día del 12 de octubre, no es el día, bueno, desde hace ya muchos años no es el día del descubrimiento de América, sino el día de la raza, el día del árbol, también se le ha dicho, creo, y muchas otras celebraciones. Esto en parte se debe a movimientos sociales, no solamente a cambios historiográficos. A mí me parece que lo mismo está sucediendo con respecto al tema de la independencia. Fue muy distinta la celebración de la independencia en 1910 y en esa década a nuestra celebración de la independencia ahora. Hoy en día ya casi nos da vergüenza mencionar a los héroes, y he oído en varios contextos académicos y en otros contextos oír decir que de ninguna manera vamos a celebrar la batalla de Boyacá. Bueno, eso es lo que estamos conmemorando ahora, pero ya, digamos, hay una especie de oposición a eso. También en parte creo yo que hay un tema de movimientos sociales que quieren resaltar lo regional. Entonces he oído, por ejemplo, que se habla de que estamos ahora celebrando la independencia cachaca, ¿no? Porque la batalla de Boyacá le dio independencia solamente a esta parte del país, a la parte de la cordillera nororiental, pero las otras partes, la costa atlántica, pacífica, etcétera, todavía permanecieron, ¿no? O sea, hay un tema de movimientos sociales. Yo quisiera preguntarte si piensas que eso hay ahí también en el fondo, mientras recibimos otras preguntas. Bueno, sí, evidentemente creo que es así, digamos, no voy a añadir nada de eso que has dicho, Efraín, pero sí quiero decir que fue muy significativo que a raíz del sesquicentenario, Juan Fride publicó un libro con un título muy interesante que se llama La invasión del país de los Chibchas, que es básicamente la conquista, pues, de Quesada, etc. El libro, como ustedes saben, Juan Fride siempre terminó siendo un gran defensor de las causas indígenas de este país, y realmente ahí ya uno encuentra una versión muchísimo más matizada de algo que sí ha estado en la historiografía. La historiografía, digamos, tradicional tiene un problema, comenzando con Restrepo, inclusive José María Samper, que yo quería comentar, y es que hay dos momentos épicos. Un momento épico es la conquista, evidentemente la conquista es épica, aun cuando la colonia es degradante, la colonia subyuga, la colonia es un régimen de ignorancia, de esclavitud, de inquisición, hay que ver todo lo que dice Restrepo. Sin embargo, es muy curioso y el otro momento épico es pues Simón Bolívar, que dirige una epopeya, que es la epopeya de la independencia. Pero realmente yo creo que las pautas que da él, más la cantidad de volúmenes que estuvo publicando en esa década del sesquicentenario, Juan Fride, con base en el archivo de Indias, con la documentación que él encuentra, y para entender uno mejor el proceso de la conquista, yo creo que ahí ya se abrían como brechas en ese sentido, digamos, en términos de la historiografía. Y lo mismo pasa con el centenario de la independencia. De todas maneras, muchas veces depende como uno lo vea. Yo conseguí una fotografía en un anticuario muy barata de Londres hace muchísimos años sobre la celebración de la independencia en la Plaza de Bolívar del centenario. La foto es espléndida porque es en la esquina sur, claro, de la Plaza de Bolívar, es sur oriental, es decir, hacia el Colegio de San Bartolomé. Se ve que todavía está en construcción el Capitolio, 1910, no lo han terminado.
y la foto la toman como desde el centro de la plaza, de espaldas. Hay un orador y hay unos señores con estos sombreros tan elegantes, en frac, en todo ese tipo de cosas, y hay una multitud enorme, popular sin duda alguna. Pero lo que más me impresionó de la foto muy rápido fue ver que la mayoría de los que estaban oyendo, con sus ruanas, con todo, estaban descalzos. Interesante. Plaza de Bolívar, 1910, acto cívico, el pueblo, tal. Bueno, no estaría descaminado nadie que pensara que el pueblo era un pueblo descalzo. Entonces esas son cosas que a veces depende cómo mira uno las cosas, porque seguramente los señores allá de cubilete que estaban viendo y echando sus grandes discursos, pues no tenían por qué ver eso, ni les interesaba o les parecía eso. Lo que dijimos era un supuesto. Así es el pueblo, de modo que no. Entonces sí, evidentemente sí que cambian las cosas. Bueno, bien, tengo aquí una pregunta. ¿Qué afectación puede producir en el corpus historiográfico colombiano la tendencia de la actual posverdad? Entre paréntesis, reescribir la historia desde la posición ideológica dominante. Bueno, realmente no es tan nuevo, digamos. Lo que es nuevo con la posverdad o con el relativismo absoluto es la palabra. Y lo que también es nuevo es que a la mentira ya no se le llama mentira en política. Es, como dijo una asesora o una vocera del presidente Trump, es la verdad, los hechos alternativos. Entonces hay unos hechos, pero hay unos hechos alternativos. Pero eso en la historiografía es más antiguo de lo que uno supone. Cuando se acabó el positivismo duro, digamos, el de Ranke, que más o menos decía, a mí denme todos los hechos porque la historia son los hechos, y dejemos que Dios los interprete. Yo no interpreto, en los hechos están, en eso consiste el trabajo del historiador. Eso se acabó, eso lo demolió Marx, en buena medida lo demolió Freud, y el psicoanálisis de Freud, cuando comienza a hablar no solo del lenguaje, las palabras que nos cambian, que es como un poco psicoanalítico, sino el tema del inconsciente y de la irracionalidad que hay. Entonces, digamos, pero ya para 1910 hay un historiador muy importante en los Estados Unidos que dice eso que ahora se llama posmodernismo. Dice, no, mire, la historia no son los hechos, la historia es lo que cada historiador dice de los hechos, porque los hechos pues están en el pasado. Entonces, ¿cómo lo lee cada historiador? Esa es la historia. O sea que la idea de que los hechos son los que se producen en la mente del historiador no es completamente nueva y está muy cerca a la idea de que no hay verdad. Entonces, digamos, la metáfora que se ha usado un poco para ver que si hay objetividad, porque es que ahora el tema es qué tan objetivo es usted, es el tema, digamos, de una montaña ya obviamente existiendo la humanidad. Entonces hay una montaña, entonces la montaña, pues yo la veo de esta manera, pero a tal hora se ve de otra manera, por un costado se ve distinta y por detrás, es decir, el detrás mío, se ve completamente distinta. Inclusive, y la montaña está, solo que cada cual la describe desde donde la ve. Me recuerda muchísimo un cuento muy importante de Eugenio Díaz, creo que se llama La Carbonera o algo así, de un cachaco bogotano, es un cuento de un cachaco bogotano que se enamora de una carbonera, y es que en ese costumbrismo y en esa pluma maravillosa de Eugenio Castro, las carboneras están del lado de allá de Monserrate. Monserrate está pelado completamente porque estaba pelado en esa época, eso ahí no había árboles, pero del lado de allá, del otro lado, se producía carbón, aquí para las estufas, carbón de leña, y había carboneras, y realmente estaban acabando con eso. Eso no lo veía la mayoría de los bogotanos, la mayoría de los bogotanos veían Monserrate, pero probablemente los que leyeron el cuento del señor Díaz, entonces se enteraron exactamente de una gran cantidad y de cómo vivía una gran cantidad de gente allá, entre comillas campesinos, que estaban viendo la cosa. Por supuesto, desde el lado de allá, yendo uno para Chuachí, uno se imagina, pues hoy es otro paisaje, pero cómo sería el paisaje de las carboneras, los humos y todo eso. Entonces no, la montaña existe, Monserrate está ahí, solo que
depende desde dónde uno lo ve. O sea, no, yo sí pienso que que uno puede ser objetivo, pero claro, siempre hay que explicitar el punto de vista desde el cual está viendo uno, digamos, la montaña. Muy bien. Otra pregunta. Si la consolidación de esta primera empresa republicana se considera un proceso colombo-venezolano, como sugeriste al principio, ¿es posible el estudio de la genealogía de la nación desde un enfoque colombo-venezolano previo a la delimitación de los estados modernos? Bueno, evidentemente, pues ahí está Colombia, o sea, la República de Colombia, que se constituye, bueno, primero en Angosturas, que es un congreso venezolano que acepta que sea Colombia y Venezuela, o sea, la Nueva Granada y Venezuela. Luego está la Constitución de Cúcuta, 2 años después, donde además incluye a Ecuador, o sea, a la presidencia de Quito, lo que se llamaba Quito. Y entonces es esta república en el año 26, que ya se está acabando, ya tiene grandes problemas, se adhiere motu propio Panamá, y entonces al final, digamos, lo que se disuelve es, pero evidentemente esa época hay que estudiarla en relación con eso, y toda la historiografía, ya sea venezolana, ya sea colombiana, ya sea ecuatoriana, en sentido de Quito, ya sea panameña, tiene que referirse en buena medida a esa unidad política que era la reconocida. Y hay problemas, les voy a decir, hay problemas bastante complicados en términos estadísticos. Yo estuve estudiando un poquito en una época el comercio exterior de la Nueva Granada con Gran Bretaña. Los británicos consideraron Colombia, hasta el año 46 sumaban todo lo de Venezuela, Panamá, lo cual era gravísimo porque había mucho tránsito por el ferrocarril, no, por el ferrocarril no, pero siempre hubo muchísimo tránsito hacia el Perú. En una sola, y entonces uno tiene que hacer cálculos, no puede uno directamente en las cifras del comercio británico decirlo. O sea, para los británicos todavía en el año 40, Colombia, Venezuela y Ecuador eran la República de Colombia. O sea, duraron bastante tiempo, más de 10 años, en entender que eso ya se había disuelto, porque las cuentas de ellos seguían así. No, yo sí creo que francamente el tema es colombo-venezolano, y no solo desde el punto de vista de... y las broncas colombo-venezolanas, porque cuando llega el ejército libertador aquí a Bogotá, los cachacos se asustan, porque claro, es un ejército básicamente de llaneros, de negros, y claro, estos cachacos insolentes, según los bogotanos, alzados, porque bueno, han ganado, y entonces imponen aquí un ritmo de vida, pues que estos cachacos no estaban absolutamente para nada acostumbrados. Imagínense ustedes, los cachacos santafereños con esa invasión, y hubo bastante antivenezolanismo desde entonces, pero también hubo muchísima gente en la Nueva Granada. Por ejemplo, cuando se leen, que valdría la pena mirar de nuevo, todo lo que hay alrededor de Angostura, pues los venezolanos no quieren saber de esos rábulas colombianos, esos abogados que nos van a tomar aquí todo y nos van a terminar desplazando. No querían, o sea, la empresa tenía enemigos tanto venezolanos que detestaban y temían mucho a los neogranadinos, como neogranadinos que tenían bastantes registros para sospechar de todo tipo de cosas de los venezolanos. Era una cosa verdaderamente impresionante. Precisamente Margarita Garrido lo que produce en su libro espléndido es cómo las votaciones para las cortes para los delegados americanos siguen, según ella, un mapa que luego más o menos fue el del Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, la Presidencia de Quito. Más o menos así votaron los electorados de la época, y ella lo muestra muy claramente en su libro de reclamos y representaciones, creo que se llama, muy claramente queda establecido que hay mejor dicho, que Colombia de alguna manera, la Colombia de Bolívar, era un experimento demasiado político, porque según ella la comunidad política, el sentido como de nación, al sentido de Caro, de lo que dije el señor Caro, pues ya estaba como establecida, por lo menos para la época de esas elecciones, que eran en
todo 1809, ¿no? Creo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿alguien quiere saber a qué escuela historiográfica pertenecen los historiadores británicos que citaste? Bueno, muchas son, pues naturalmente el Archivo de Indias, son los archivos españoles y naturalmente los archivos británicos. Sobre los archivos británicos que ahora están muy abiertos, sí quiero decir algo porque hace un par de años estuve allá y vi algo que me sorprendió. Y es que no tenía yo una idea tan clara de la cartografía británica de toda América, desde el norte, desde Alaska hasta el más sur del continente por ambos lados, por el Pacífico, el mar Caribe lo tenían. Hay descripciones de Cartagena, digamos, mucho más ricas que muchos informes de los funcionarios españoles. Digamos, verdaderamente el conocimiento cartográfico y geográfico del Imperio Británico muestra evidentemente que era mucho más rico y tenía más recursos intelectuales como para armar una cartografía tan fina y tan complicada, y además que valía la pena según ellos, porque claro, eso sí que era saber es poder. Entonces, digamos, sí, la historiografía, y también en fuentes locales, bueno, usted sabe, los británicos tienen una tradición empírica desde el siglo XVII por lo menos, y ellos sí no se mueven especulando mucho, ellos necesitan hechos. Datos fuertes. Bueno, finalmente, aquí hay una pregunta, no sé, ¿es cierto lo que afirman muchos analistas económicos sobre un gran vacío en la educación financiera mundial? Probablemente. No sé, yo creo que lo único que uno debe hacer es no hacer inversiones financieras, porque termina uno mal, creo yo, pero no tengo ni idea de eso. Eso seguramente va a crear un gran vacío en el bolsillo. Bueno, la pregunta de la posverdad, para hacerla más explícita con el tema del Bicentenario, es: ¿cómo puede afectar el corpus historiográfico de la gesta independentista de 1819 la tendencia de posverdad mostrada por el actual gobierno de Colombia, con expresiones como la de los padres fundadores de Estados Unidos, el discurso, bueno. ¿sí? Perdóname, otorgándoles un papel trascendental que nunca tuvieron? Bueno, mire, realmente lo que sí hay documentos importantísimos publicados, colecciones muy grandes, por ejemplo, el desprecio de los padres fundadores cuando conversan con Miranda. Cuando va Miranda y además inventa la palabra Colombia y va a buscar a los Estados Unidos ayuda, evidentemente pues no lo bajan de charlatán, lo reciben, en fin, y luego sí es muy despectivo. Vuelvan a mirar el libro de Samper. Según Jaime Jaramillo, ese libro de Samper estuvo influido por la lectura que él hizo de Tocqueville, La democracia en América, el de José María Samper, porque él, cuando se refiere a los Estados Unidos, sí me impresionó mucho que sabía bastante del proceso constitucional de los Estados Unidos, en primer lugar, pero él establece una diferencia muy clara. Él dice: los Estados Unidos no fueron importantes, no solo por el desprecio, además se queja mucho de que todos los ministros plenipotenciarios, todos los diplomáticos que manda los Estados Unidos es gente de segunda, son mercachifles, no es gente culta, son un desastre. Él trae ahí hay varias páginas de Samper muy elocuentes, escribía muy bien sobre ese tema, pero también él está diciendo lo siguiente, que quiero subrayar. Él dice, si recuerdo bien, la importancia de los Estados Unidos fue una importancia política en el sentido del hecho de la Constitución de Filadelfia y de la independencia del imperio británico, en ese sentido, porque directamente no apoyaron. Por el contrario, cuando compara, nosotros no tuvimos la fortuna de ellos
cuando habla de las dos guerras, la de Hispano-Colombia, como él llama, y la de los Estados Unidos, además él comienza quejándose, ¿por qué los Estados Unidos se apoderaron de la palabra americanos? ¿Por qué ellos son americanos y nosotros no? ¿Cómo es? ¿Cómo hacemos para rescatar? Y él propone que todo lo que está de México para abajo se llame Hispano-Colombia, en homenaje a Colón. Entonces, de todas maneras, él dice, en cambio Francia, si fueron y dice, no, y eso es cierto, evidentemente España, la monarquía española, pues apoyó en todo lo que pudo la independencia de los Estados Unidos. Ya los padres fundadores para la época de Bolívar ya están viejitos, ya no están, y francamente sí es cierto, eso es un exabrupto, pero bueno, uno no puede esperar. El presidente que tenemos ahora creo que es un técnico, sí. él no es un historiador, entonces él se puede equivocar, evidentemente, eso no... No, yo no le haría eso gran reproche, realmente. Sí, de acuerdo. Bueno, muy bien. Marco Palacios, muchas gracias y nuevamente nos hemos sentido muy honrados con tu presencia aquí hoy. Muchas gracias a todos ustedes.